Imaginemos por un momento un enjambre de máquinas robóticas que no solo se ensamblan por sí mismas, sino que mutan. O sea, que comparten un estómago social de energía y evolucionan como un organismo vivo para sobrevivir a lo impensable. Suena a ciencia ficción dura, la verdad, a novela distópica. Totalmente. Pero la cuestión es que está ocurriendo ahora mismo en laboratorios europeos. Qué locura de imagen para arrancar, ¿verdad? Un saludo muy afectuoso a quienes nos escuchan y se suman a esta nueva inmersión detallada. Hola a todo el mundo. Un placer estar aquí. Hoy vamos a diseccionar cómo los ingenieros decidieron que, para crear el robot perfecto, tenían que abrazar el caos, literalmente. Y es un tema apasionante, porque rompe esquemas por completo. Toda la vida, la ingeniería industrial y la robótica se han basado en un principio casi sagrado, ¿no? Que la perfección reside en la uniformidad. Exacto. Si haces todas las piezas iguales, el sistema es predecible, es seguro, pero el estudio que tenemos hoy sobre la mesa hace saltar esa idea por los aires. Sí, vamos a sumergirnos de lleno en el trabajo nacido de los proyectos europeos Replicator y Symbrion. Esto está liderado por el investigador S. Kermach y, un equipo enorme de científicos de toda Europa. Un despliegue espectacular, sí. El objetivo de este análisis a fondo es entender cómo y, sobre todo, por qué la robótica de enjambres tomó la radical decisión de abandonar los clones idénticos, ya sabes, para imitar la complejidad inmensa de la diversidad biológica. Y tengo que ser sincero desde el minuto 1. A ver, dispara. Voy a ser muy crítico hoy. Voy a poner muchas pegas. Me parece perfecto. La crítica es el motor de la ciencia, al final. ¿Qué es lo que te genera tantas dudas? Pues que la ingeniería tradicional nos enseña que añadir complejidad es básicamente comprar papeletas para el desastre. Si diseñas un sistema con 1000 piezas diferentes y muy específicas, en lugar de piezas idénticas y universales, estás multiplicando los puntos de fallo de forma exponencial. Ya veo por dónde vas. Me pregunto constantemente si esta locura de hacer robots completamente distintos vale la pena frente al riesgo de que todo colapse por un solo error. Es un escepticismo absolutamente necesario, de verdad. Mi papel hoy será demostrarte, con los datos de este proyecto empírico en la mano, que esa heterogeneidad no es un capricho de diseño, no es una extravagancia de un laboratorio con demasiado presupuesto. ¿Ah, no? ¿Y qué es entonces? Es una estrategia de supervivencia literal. Veremos que, cuando llevas a las máquinas al límite absoluto, la uniformidad física se convierte en una trampa mortal. Vale, vamos a desgranar esto entonces. Pongamos las cartas sobre la mesa. Para entender por qué los científicos crearon esta diversidad, primero hay que ver de dónde venían. Claro, el contexto histórico. Eso es. El estudio nos habla de la prehistoria de este proyecto alrededor del año 2007 con la llamada Generación 0, que era el robot Jasmine 3, y luego la Generación 1. En esa época construían plataformas puramente homogéneas. Todo el enjambre era idéntico. Una legión de clones. Sí, así empezaron todos. Y desde mi punto de vista, esa es la estrategia ganadora. ¿Por qué lo ves tan claro? Porque es como tener, un cubo gigante lleno de piezas básicas de Lego. Si estás construyendo un muro y una pieza se rompe, o se atasca en el barro, o se pierde, pues no pasa absolutamente nada. Metes la mano en el cubo y sacas otra. Exacto. Sacas otra pieza exactamente igual y la sustituyas. Es un sistema universal. A nivel de fabricación es muchísimo más barato y fácil de escalar. Si esta estrategia de clones es tan infinitamente reemplazable y segura, ¿por qué demonios la abandonaron a partir de la generación 2? Bueno, si conectamos esto con el panorama general, el problema del cubo de Lego idéntico es que asume que siempre vas a construir un muro sencillo. Vale, ¿tiene sentido? Pero, ¿qué pasa si de repente te piden que con esas mismas piezas idénticas construyas un avión que vuele de verdad o un submarino que resista la presión del agua? Ahí es donde la homogeneidad choca de frente contra un muro físico. Ya, entiendo que las reglas cambian. Y tanto. El proyecto empezó con objetivos muy sencillos, como hacer que los robots se juntaran en 3 dimensiones sobre una mesa, pero luego llegaron los grandes retos, en mayúsculas. A ver, ¿a qué se refieren exactamente con grandes retos en este contexto del estudio? Pues imagina escenarios extremos. Por ejemplo, exigir que un enjambre de 100 robots sobreviva 100 días en un entorno hostil y cambiante. Ostras, 100 días son muchos días. 100 días, sí. Imagina el interior de una mina derrumbada o la superficie de Marte, sin ninguna intervención humana, 0 mantenimiento. O sea, no hay nadie para recargarles la batería ni limpiarles el polvo. Madre mía.
Otro reto era emular la evolución biológica a largo plazo, obligando a los robots a adaptar su forma física según los obstáculos que se fueran encontrando en el camino. Claro, intentar hacer todo eso con el mismo bloque de Lego idéntico suena a pesadilla absoluta. Exacto. Es que los investigadores se dieron cuenta de que, si intentaban crear un módulo universal, un solo robot idéntico para todo el enjambre, que tuviera la fuerza para trepar, la velocidad para explorar, baterías gigantes para aguantar esos 100 días, Y un cerebro potente, supongo. y un procesador capaz de tomar decisiones súper complejas, claro, pues el resultado era catastrófico. Ese robot soñado se volvía demasiado pesado para moverse ágilmente. Consumía su propia batería en minutos solo para arrastrar su propio chasis. Claro, el peso muerto. Y además era demasiado torpe para meterse por terrenos difíciles. Paradójicamente, intentar que un solo diseño lo hiciera absolutamente todo aumentaba el riesgo de fallo total del sistema. Es el clásico refrán, ¿no? Aprendiz de todo, maestro de nada. Si haces una máquina que sea una navaja suiza gigante, acaba siendo inútil para tareas delicadas y a la vez demasiado frágil para tareas realmente pesadas. Efectivamente. Y fíjate que no es solo un problema mecánico, es un problema de cerebro, de procesamiento. ¿A nivel informático quieres decir? Sí, sí. Para sobrevivir a esos grandes retos, la necesidad de potencia de cálculo se disparó de una forma brutal. Al principio, en la generación 1, usaban chips muy básicos. Eran microprocesadores AVR, con 16 kilobytes de memoria. Bueno, eso es comparable a una calculadora de bolsillo antigua. Exacto, apenas consumían energía. Pero para navegar por entornos desconocidos durante 100 días de forma autónoma, tuvieron que implementar sistemas dual-core Blackfin con 64 megas. ¡Wow! Procesadores similares a los de un ordenador, corriendo sistemas operativos Linux completos en la generación 4. Ya, claro, el salto es abismal. Mantener toda esa electrónica, con su enorme consumo térmico y energético, dentro de un chasis que además debía rodar, trepar y levantar peso, era literalmente romper las leyes de la termodinámica. La heterogeneidad no fue un capricho. Fue una necesidad puramente de supervivencia, entiendo. Así que el robot todoterreno colapsa bajo su propio peso y consumo. La solución lógica, entonces, es dividir el problema. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. A ver. Porque pasamos a examinar las plataformas específicas creadas, la taxonomía de este nuevo enjambre. Deciden crear verdaderas especies robóticas. Y mirando la tabla 4 del estudio, la forma en que les glosan esto me recuerda muchísimo a cuando formas un equipo en un videojuego de rol. Es una analogía perfecta. Imita la especialización celular en la biología, ni más ni menos. En lugar de un organismo formado por células idénticas, pasamos a tener órganos superespecializados. Vamos a pintar una imagen mental de estas especies para quienes nos escuchan. Venga, empezamos por el Scout. Sí, el explorador. Según la tabla, es un robot ligero, pesa unos 1000 gramos. Es muy ágil y bastante rápido, se mueve a 12 centímetros y medio por segundo. Su trabajo es ser los ojos del grupo, escanear el terreno. Pero tiene una carencia enorme. Exacto, es débil. Apenas tiene entre 4 y 4,7 Nm de torque. No tiene fuerza física para mover grandes obstáculos. Así que, para compensar, los ingenieros crean la segunda especie, que es la columna vertebral, o backbone. Que es el extremo opuesto absoluto del Scout. Metros por segundo. Pero ojo, tiene una fuerza de torsión brutal en sus articulaciones, hasta 7 Nm. Puede levantar a otros robots en el aire sin despeinarse. Y lo más importante, le meten una batería extra de 33 vatios-hora. O sea, por dentro es básicamente una batería gigante. Y luego está el tercer miembro clave del equipo, que no nos podemos olvidar. La rueda activa, o active wheel. ¿Sí? Este es pura velocidad. Va a 31 centímetros por segundo y tiene maniobrabilidad omnidireccional. Pero claro, el sacrificio es que no tiene grados de libertad para doblarse en el espacio 3D. Y por último, crearon los módulos pasivos, que ni siquiera se mueven. Son literalmente mochilas con baterías extra o cámaras de alta resolución que los demás robots pueden cargar a cuestas. Si te fijas bien en el conjunto, lo que han hecho es sacar los componentes pesados o ineficientes de cada individuo y repartirlos en el grupo. Y conceptualmente te compro que es brillante. Tienes al pícaro rápido, al tanque pesado y al vehículo veloz. Pero aquí vuelve mi escepticismo. Perdona que insista. Nada, adelante. Creo que hay un contraargumento difícil de ignorar aquí. Imagina que estás en una misión crítica, digamos en una cueva parcialmente colapsada.
Tienes tu enjambre mixto súper bonito. ¿Vale? Y de repente tu único robot pesado, el backbone, resbala, cae por una grieta y se destruye. Adiós, tanque. Automáticamente el resto de tu equipo omnidireccional y rápido se vuelve completamente inútil, ¿Por qué inútil? porque no tienen la fuerza física para apartar las rocas o para reconfigurarse y formar un puente sólido. Al separar las funciones de esta manera tan extrema, yo siento que han creado eslabones increíblemente débiles en la cadena. A ver, es un escenario catastrófico muy bien planteado, las cosas como son. Si el sistema dependiera de un solo individuo de cada especie, te daría la razón. Sería un diseño pésimo. Claro. Pero esa crítica ignora la escala masiva a la que operan realmente estos enjambres. Lo que contrarresta tu miedo a perder un eslabón vital es la redundancia. Explícame eso de la redundancia en este contexto, porque no lo acabo de ver. Un enjambre diseñado para estos 100 días de supervivencia no tiene un solo tanque backbone y un solo explorador scout. Tiene decenas de backbones. Tiene escuadrones enteros de scouts y enjambres de ruedas activas. Ah, vale, o sea que tiran de número. Eso es. La magia de este paradigma no es la perfección de un solo robot, sino la plasticidad adaptativa del colectivo. Si ese backbone cae por la grieta y se rompe, el organismo no colapsa. Simplemente usa otro, ¿no? Eso es. Simplemente reasigna a otro de los 20 backbones que hay cerca para que tome su lugar y asuma la tarea de mover las rocas. El rendimiento total del sistema mejora exponencialmente porque el scout rápido no gasta su batería arrastrando unas orugas pesadas que jamás en la vida va a utilizar. Vale, te lo compro. La fuerza reside en el número. Tienes un ejército variado, no un escuadrón diminuto. Lo acepto. Pero solucionar un problema te crea otro mucho peor. La logística de unirlos. Uy, sí, la logística. Es que piénsalo. Si tienes máquinas con orugas, otras con ruedas, otras que solo son mochillas de sensores, para que colabore físicamente tienen que conectarse, ¿verdad? Físicamente, sí, acoplarse. ¿Y cómo evitan que esto se convierta en una torre de Babel tecnológica, donde ninguna pieza encaja mecánicamente con la otra? Pues, sinceramente, ese fue el mayor dolor de cabeza de la ingeniería de todo el proyecto. Y la solución es un concepto que los autores llaman de una forma maravillosa: homogeneidad dentro de la heterogeneidad. ¡Qué poético! Reglas universales dentro del caos. Exacto. Lo fascinante de esto es que para que criaturas tan diferentes formen un solo organismo que tenga sentido, el pegamento que las une debe ser absolutamente idéntico en todos. Ya, claro. Una interfaz común. Y la joya de la corona de este estudio es su sistema de acoplamiento. Lo bautizaron como Cobalt, que viene a ser un dispositivo de bloqueo por pernos cónicos. Todos y cada uno de los robots, sin importar si es un scout ligero o un tanque pesado, lleva este mecanismo en sus caras de conexión. Sí. He estado repasando los esquemas de ese mecanismo antes de empezar y me parece, honestamente, una genialidad del diseño industrial. Es que está muy bien pensado. Para empezar, es un diseño sin género. O sea, no hay una clavija macho y un enchufe hembra. Cualquier cara de cualquier robot puede acoplarse con cualquier cara de otro robot, y además en ángulos simétricos de 90 grados. Eso da una flexibilidad brutal. Y como usan unos pernos con forma de cono y unos bordes biselados, si dos robots se acercan un poco torcidos porque están en un terreno lleno de piedras o irregular, las propias formas físicas los guían hasta encajar perfectamente, como si resbalaran solos hacia su posición correcta. Es un diseño súper tolerante a los fallos de alineación. Pero lo que realmente hace que el sistema Cobalt sea una obra de arte para la supervivencia es el mecanismo de bloqueo interno que le metieron. Utilizan lo que en mecánica se llama un engranaje de tornillos sin fin impulsado por un motor DC. Ah, el tornillo sin fin. Para que no esté muy familiarizado con la física de este tipo de engranajes, pensad en las clavijas donde afinas las cuerdas de una guitarra, por ejemplo. Muy buen ejemplo. Tú puedes girar la clavija fácilmente con los dedos para tensar la cuerda, pero por mucha tensión enorme que haga la cuerda, tirando, esa fuerza física nunca puede hacer girar la clavija hacia atrás. Se bloquea sola. Las propias leyes de la fricción bloquean el movimiento en reversa. Una analogía visual perfecta, de verdad. Y el detalle crucial aquí, la implicación energética de usar ese tornillo en los robots es inmensa. Significa que una vez que el motor junta las dos piezas y el tornillo sin fin llega al final de su recorrido, se autobloquea. Ya está. Y el robot apaga el motor.
cero consumo de energía inerte. ¡Wow! 2 robots pueden estar agarrados formando un puente sobre un precipicio durante semanas, soportando kilos y kilos de peso y no gastarán ni un solo milivatio de batería en mantenerse unidos. Es que eso es eficiencia extrema, especialmente crítico si hablamos de esas misiones de 100 días que decías antes. Pero, a ver, el enganche físico es solo la carrocería, el chasis. Sí, falta lo de dentro. Una vez que están unidos en una sola entidad masiva, el artículo introduce una idea que, sinceramente, me voló la cabeza. El estómago social. Ah, la trofalaxia, sí. Usan la biología de las hormigas. Ese proceso llamado trofalaxia, donde las hormigas comparten el alimento, regurgitándolo de unas a otras. Pero aquí lo aplican a la electricidad. Es una de las innovaciones más potentes del proyecto Symbrion, sin duda. A través de esos mismos conectores físicos, Cobalt, pasa un bus de energía de alta capacidad, de 8 amperios a 25 voltios, para ser exactos. Imagina una red eléctrica inteligente en miniatura, fluyendo por todo el enjambre. Y esto cambia las reglas del juego por completo. Piensa en un escenario real. El ágil Scout ha estado corriendo durante horas, mapeando una zona de desastre, subiendo escombros, y su batería está al 2%. Está a punto de morir. En lugar de apagarse y quedarse ahí tirado, busca uno de los lentos y enormes backbones que están hasta arriba de energía. Se acopla físicamente a él y el backbone le transfiere electricidad a raudales a través de ese estómago social. Es como si pudieras enchufar tu móvil, que está sin batería, directamente al móvil de un amigo y chuparle la carga. Así de simple. Exacto. Se logra una homeostasis energética dinámica en todo el enjambre. Nadie muere de inanición eléctrica si el colectivo tiene reservas. Eso es. Pero claro, coordinar el acoplamiento físico y decidir quién transfiere energía a quién y en qué momento requiere una comunicación perfecta. Necesitan un sistema nervioso central compartido, ¿no? Totalmente. Y aquí entramos en el terreno del software y la electrónica pura. El documento detalla una arquitectura en 3 capas. Tienen la capa HAL, de abstracción de hardware, que se pelea con los motores y los sensores a muy bajo nivel. Vale. Tienen la capa de aplicación, la APP, arriba del todo, donde reside la inteligencia y las decisiones tácticas. Y entre medias, la capa Core, el núcleo de comunicación. Ya. Y, corrígeme si me equivoco, el corazón de ese núcleo de comunicación es el bus SPI. Eso es. Piensa en el bus SPI como una autopista de datos de altísima velocidad. Cuando juntas 10 robots diferentes, de repente tienes docenas de cámaras, sensores de distancia y motores intentando hablar y coordinarse al mismo tiempo. ¿Un caos de información? Si usaran conexiones de red normales, habría cuellos de botella masivos. El robot tardaría segundos en reaccionar a un obstáculo, lo cual es inaceptable si vas rodando rápido por ahí. La arquitectura SPI asegura que los reflejos del organismo gigante sean instantáneos. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de vulnerabilidad? Porque aquí veo una bandera roja gigante, y perdona que vuelva a ponerme en modo escéptico. A ver. Al leer la arquitectura de este sistema de software, mencionan un proceso central de comunicación, una especie de daemon o gestor principal dentro de la capa core. Sí, lo mencionan. Si la filosofía fundamental de un enjambre biológico es que no hay un líder vital, que todo está distribuido para evitar puntos únicos de fallo, ¿no están contradiciendo su propia idea de supervivencia? ¿En qué sentido? Pues imagina que un error de software o un pico de radiación si están explorando el espacio hace que ese daemon central, ese procesador, falle y se reinicie. Vale. Todo el organismo multicelular muere a la vez, se queda congelado. Y si ese robot justo estaba actuando como la articulación central de un superorganismo de 10 piezas haciendo un puente, acabas de paralizar y tirar por un barranco a todo el grupo por un fallo informático en un solo chip. Es una crítica técnica tremendamente válida, te lo reconozco. Cualquier experto en sistemas distribuidos vería ese procesador central como un talón de Aquiles peligrosísimo. Es que lo es. Pero los ingenieros anticiparon exactamente este problema y lo mitigaron delegando la supervivencia básica a los reflejos del hardware fuera del procesador principal. Espera. ¿A qué te refieres con reflejos de hardware? Pues que debajo de ese procesador informático complejo que puede colgarse hay microcontroladores individuales muy rudimentarios, los MSP. Ah, vale. Son el equivalente, digamos, al tallo cerebral humano que controla los latidos de tu corazón sin que tú tengas que pensar en ello. Ostras, qué buena analogía. Si el daemon central del robot se cuelga y necesita reiniciarse durante 5 segundos,
La robustez de este sistema entra en juego. Estos microcontroladores independientes detectan el fallo. ¿Y qué hacen? Automáticamente mantienen bloqueados los enganches físicos COBOL para que el organismo no se desmorone. Cortan la corriente de los motores para que nada salga ardiendo o se mueva a lo loco y mantienen un pulso básico en el bus SPI. ¡Qué pasada! Mientras el cerebro informático está apagado reiniciándose, los reflejos físicos mantienen la estructura totalmente segura. Es como cuando te desmayas, ¿no? Pierdes la conciencia superior, pero tu cuerpo sigue respirando gracias a los sistemas automáticos de emergencia. Exactamente eso. Vale, admito que tienen un diseño teóricamente súper robusto. Me has convencido con lo del hardware. Pero a ver, el papel lo aguanta todo. Atrás quedan los esquemas de software y las promesas de los tornillos sin fin en un PDF. Ya quieres ir a la práctica. Lo que realmente me importa es si esto funciona cuando las ruedas tocan el suelo y hay tierra de por medio. Fabricaron prototipos reales de estas especies y los sometieron a experimentos empíricos, ¿verdad? Sí, fabricaron prototipos. Y los resultados de esos experimentos empíricos son espectaculares, de verdad. El primer experimento documentado pone a prueba lo que llaman rendimiento por agregación. A ver cómo fue eso. Querían ver si unir piezas diferentes realmente creaba un superorganismo superior a la suma de sus partes. ¿Y cómo configuraron esa prueba en el laboratorio? Juntaron a 2 robots backbone, esos que tienen muchísima fuerza y orugas lentas, con 2 active wheels, los módulos de ruedas veloces pero sin fuerza de torsión. Usando los conectores Cobalt, se unen de forma totalmente autónoma. Vale, tenemos a los 4 pegados. Y lo primero que ocurre es invisible, pero fundamental. Suman sus cerebros. Al conectarse, ganan cada uno unos 3.000 MIPS de potencia de cálculo extra. De repente, ese organismo tiene la potencia analítica de un superordenador. O sea, es como combinar 4 portátiles básicos para crear un servidor de alto rendimiento temporal. Eso es. Pero físicamente es donde ocurre la magia visual. El nuevo superorganismo evalúa la situación y decide que las orugas lentas de los backbone son un lastre en ese terreno liso. Lógico, van a 6 centímetros por segundo. Pues, usando la enorme fuerza de sus articulaciones, levanta las orugas en el aire para que no toquen el suelo y apoya todo el peso del sistema masivo sobre las ruedas omnidireccionales de los Active Wheel. Madre mía. De la nada, este monstruo mecánico viaja a 31 centímetros por segundo. Y como esos motores de alta velocidad consumen muchísima energía al mover tanto peso, los backbones proporcionan 66 vatios hora de energía pura, abriendo el estómago social y transfiriendo electricidad a raudales hacia las ruedas para que no se detengan. Es alucinante. Es como si, imagínate, un camión de carga pesada se fusionara en movimiento con un deportivo ligero y usara las ruedas del deportivo pero alimentándose del depósito de gasolina gigante del camión. Simbiosis pura y dura. Una pasada, sí. Pero claro, esto es cuando todo funciona bien y van por terreno liso. ¿Qué pasa cuando llega el desastre absoluto? Porque el segundo experimento describe exactamente mi pesadilla personal que te comentaba antes, el rescate. Sí, este experimento responde directamente a tu preocupación sobre qué pasa si el tanque del equipo se cae. Esto plantea una pregunta importante sobre la resiliencia real. Tenemos a un robot backbone operando y vuelca sobre un lateral. El peor escenario posible. Sus orugas están girando en el aire sin tocar el suelo. No puede utilizar sus poderosas articulaciones para empujarse porque están apuntando hacia el cielo. Es un pedazo de metal pesado e inútil atrapado en el suelo. A todos los efectos, está muerto. Literalmente la catástrofe que yo anticipaba. Tienes un módulo vital convertido en un pisapapeles carísimo en mitad de una misión. ¿Cómo reacciona este enjambre heterogéneo entonces? Pues el backbone volcado tiene sensores de orientación, así que sabe perfectamente que está atrapado. Emite una señal digital, un verdadero grito de auxilio usando su radio local. Un robot Active Wheel, que anda por ahí cerca, que es rápido y ágil, lo escucha. Vale. Acude al rescate. Capta el mensaje y se desplaza a toda velocidad hacia él. Y aquí es donde la diversidad de formas justifica toda la complejidad del proyecto. El Active Wheel tiene una habilidad que el backbone no posee, la capacidad de rotar su puerto de acoplamiento de forma independiente. Ah, amigo. Se acerca al robot caído, alinea cuidadosamente su conector con la cara expuesta del backbone y se engancha firmemente. Vale, están unidos. Muy bonito. Pero el Active Wheel es muchísimo más ligero que el pesado backbone. ¿Cómo demonios lo saca de ahí sin volcar él también? Ahí está la física.
Una vez asegurado el agarre, el Active Wheel ancla firmemente sus ruedas omnidireccionales al suelo, utiliza el motor de rotación de su puerto de anclaje con toda la fuerza posible y haciendo palanca de una forma súper calculada, levanta literalmente la masa muerta del backbone en el aire. ¡Wow! Lo gira 90 grados en el espacio, hasta ponerlo en su orientación natural, y lo deposita suavemente de nuevo, sobre sus orugas. Rescate completado. Uf, vale. Me rindo. Esto cambia por completo mi perspectiva, la verdad. Al leer esa secuencia en el estudio e imaginarla visualmente, la analogía biológica es totalmente inevitable. Es muy gráfica, sí. Es la clásica tortuga grande y pesada que ha volcado sobre su caparazón en el desierto. Por sí sola, no puede hacer nada, morirá bajo el sol. Pero de repente es rescatada por una especie de grulla amiga, con una anatomía totalmente distinta, que sabe exactamente cómo agarrarle y darle la vuelta. Es el mejor ejemplo que podías poner. Si este enjambre hubiera sido la legión homogénea, los clones idénticos de la generación 1 que yo tanto defendía al principio, o sea, si todos fueran cientos de tortugas iguales, sin capacidad de rotar sus cuellos o de hacer palanca de formas diferentes, el compañero volcado jamás habría podido ser rescatado. Exacto. El resto del enjambre solo habría podido rodearlo y mirar cómo se agotaba su batería tristemente. La heterogeneidad demostró ser la clave absoluta de la resiliencia empírica. Ese es el punto culminante de todo el estudio. A veces, la intuición básica de ingeniería de hacer las cosas simples e idénticas nos ciega ante la realidad sucia y caótica del mundo físico. Totalmente cierto. La verdadera resiliencia en un entorno desconocido e impredecible no viene de hacer un robot de titanio irrompible. Viene de dotar al grupo de la diversidad mecánica y cognitiva necesaria para que cuando ocurra lo imposible, tengan herramientas dispares para improvisar una solución sobre la marcha. Pues para atar todos estos cabos y sintetizar nuestro viaje de hoy en unas conclusiones claras, creo que el primer gran aprendizaje que podemos extraer de esta década de investigación es sobre los límites de la uniformidad. Así es. Hacer que todos los robots sean iguales es un excelente punto de partida. Es barato y fácil de programar. Pero choca irremediablemente contra los muros inflexibles de la física. Cuando exiges autonomía real durante 100 días, el peso, el consumo de energía y la movilidad de un único robot universal hacen que el concepto colapse sobre sí mismo. Estoy 100% de acuerdo. Y como segunda conclusión vital, la solución de dividir y vencer mediante la creación de estas especies, los ágiles exploradores, los tenaces tanques de batería y los velocistas, multiplica el rendimiento global de una forma exponencial. Sí, la suma es mayor que las partes. Al limitar el salto evolutivo de los organismos unicelulares a la compleja especialización celular, estos enjambres pueden superar obstáculos topográficos y de procesamiento que destrozarían a cualquier robot individual. Y el tercer punto fundamental que me parece una lección brillante de diseño de sistemas y de vida. El éxito rotundo del caos y la diversidad heterogénea depende, absoluta y enteramente, de compartir unas reglas universales inquebrantables. El famoso pegamento. Exacto. La heterogeneidad solo funciona gracias al ingenio de los conectores físicos brillantes como el Cobalt, sin consumo de energía inerte, y a ese fascinante concepto del estómago social para distribuir la electricidad. Es la universalidad cooperativa la que permite que prospere la especialización extrema. Al final es una filosofía que se aplica tanto a la biología como a la mecatrónica e incluso al diseño de sociedades humanas complejas, si te pones filosófico. La diversidad necesita un lenguaje común muy sólido para no desmoronarse. Ha sido una exploración técnica y conceptual fascinante que, de verdad, me ha hecho replantearme muchísimas asunciones que tenía sobre la complejidad. Me alegro de haberte convencido un poco. Bastante, bastante. Antes de despedirnos, quiero dejar flotando una idea en el aire. Un pequeño pensamiento provocador para que quienes nos escuchan lo mastiquen a su ritmo en casa. A ver qué se te ha ocurrido. Los propios científicos de este proyecto mencionaron en sus textos que su sueño final era emular la explosión cámbrica. Ya sabes, esa era prehistórica, donde la vida mutó en formas inimaginables de repente. Sí, un estallido de diversidad. Han logrado pasar de organismos unicelulares idénticos a criaturas multicelulares superespecializadas. Pero si un día logramos dotar a este enjambre de una verdadera inteligencia artificial colectiva y evolutiva a largo plazo, y lo dejamos solo, imagínate, en las profundidades de un océano alienígena o en una caverna inaccesible. Vale.
¿Qué ocurrirá el día en que la mente colectiva del enjambre llegue a la conclusión de que sus 3 especies básicas ya no le sirven para sobrevivir? Ostras. ¿Qué pasará cuando el propio organismo, ensamblando piezas rotas y placas base pasivas, decida diseñar y fabricar por sí mismo una cuarta o una quinta plataforma totalmente nueva? Una especie con una anatomía, un propósito y una lógica que los ingenieros humanos que la crearon jamás llegarán a predecir ni a comprender. Tela. Esa es, sin duda, la frontera final y más vertiginosa de la robótica evolutiva autónoma. Es el punto exacto donde las máquinas dejan de ser meras herramientas predecibles y comienzan a dictar su propio camino biológico. Me pone los pelos de punta y me fascina a partes iguales. Con esa imagen de evolución mecánica incontrolable e impredecible, ponemos punto final a nuestro análisis de hoy. Un agradecimiento enorme a toda la audiencia por acompañarnos con esa curiosidad inagotable en este viaje a las profundidades de la tecnología y la adaptación. Ha sido un auténtico privilegio compartir esta conversación con todos. Hasta la próxima inmersión detallada. Un abrazo.